Se despierta Gabriel Cuadri y Hernán Gómez, muchísimas gracias por estar aquí, muy buenos días. ¿Lo está haciendo bien el gobierno frente a esta contingencia, Gabriel Cuadri? Pues mira, creo que es una crisis autoinducida, autogenerada por el propio gobierno. Es un problema nacional que se deriva de prácticas agropecuarias que son francamente bárbaras, de quemas y desmontes con fines de ampliación de la frontera agropecuaria en todo el país y que se han agudizado y multiplicado por varias razones. En primer lugar, porque el gobierno ha desmantelado la capacidad de las instituciones para hacer frente a los incendios forestales y para prevenirlos. Desapareció el programa de empleo temporal, que es con lo que se pagaba a los brigadistas, se les equipaba y se les capacitaba para hacer frente a las contingencias. Estás hablando de este gobierno, este gobierno canceló el programa de empleo temporal. Este mismo gobierno redujo en 40% el presupuesto de la CONAFOR, en casi 40% el presupuesto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Eliminó el fideicomiso con el que se financia la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Este gobierno se ha empeñado en destruir y desmantelar a las instituciones ambientales y prácticamente las ha incapacitado para poder cumplir con sus funciones y sus tareas. Y debido a que el tema pues no es prioritario para esta administración. Por otro lado, tenemos que este gobierno ha lanzado programas de subsidios agropecuarios que inducen deforestación, que lanzan incentivos a los ejidatarios, a los comuneros, a los propietarios, para abrir la frontera agropecuaria, para ampliar la frontera agropecuaria. Para tumbar árboles, quemar árboles. Pero estos son los árboles frutales, ¿no? Exacto, estos son los precios de garantía a la agricultura, son los programas de subsidio ganaderos y el programa de plantación de árboles, entre comillas, frutales y maderables. Les están pagando hasta 5,000 pesos a los campesinos en estos programas, lo cual los induce a quemar, desmontar con fuego para hacerse acreedores a los subsidios del gobierno. Y lo que está ocurriendo es que se están cortando todos los presupuestos más importantes del sector ambiental para transferirlos. Estos recortes no son por austeridad, son recortes que tienen la finalidad de financiar los programas de subsidios clientelares del gobierno. Por eso digo que es una crisis autoinducido. ¿Cómo lo ves tú, Hernán Gómez? Yo creo que se juntaron dos fenómenos, Carlos. Por un lado, ciertamente ha habido recortes en muchas áreas del gobierno que no fueron ponderados adecuadamente y que pueden afectar determinadas funciones, digamos, del gobierno. Y que los recortes se hicieron, algunos de ellos, lo hemos discutido otras veces, con machete y no con bisturí. Esto es cierto, o sea, el recorte a la Comisión Nacional Forestal es indiscutible, pero al mismo tiempo creo que se juntó con otro fenómeno, que es un acontecimiento inédito de incendios, un estiaje que se prolongó más que el año pasado, digamos, que creo que entiendo que empezó en diciembre y estamos en mayo y apenas ayer llovió. Y que de alguna manera, y se cuadruplicaron el número, o sea, cuadruplicó el número de incendios. Entonces yo creo que se juntaron dos escenarios y eso es lo que hoy estamos viendo. Y creo que, pero no coincido con Gabriel en que se desmanteló la capacidad del Estado de responder a esto, porque un Estado desmantelado, Gabriel, no estaría involucrando a 23 dependencias en combatir el problema. Está actuando, es cierto, la CONAFOR se le quitaron recursos, pero ayer en la mesa que tuvieron ustedes, René Delgado decía, bueno, pero muchas de las facultades de la CONAFOR se le pasaron a Protección Civil y están actuando muchas dependencias, está actuando el Ejército, la Marina, gobiernos estatales. Entonces yo no veo una capacidad del Estado desmantelada, creo que es excesivo hablar en esos términos, pero sí, evidentemente, pues se están juntando, pero lo que sí veo es un empeño por querer culpar al gobierno de absolutamente todo lo que sucede. Ayer llovió, Gabriel, no sé si eso también te parezca que es culpa del gobierno y de la 4T, y hace 2 o 3 semanas tembló un poquito, no sé si sientas que eso también es culpa del gobierno actual. No es ningún estiaje extraordinario, siempre empieza a llover en mayo, está empezando a llover en mayo, no hay condiciones, digamos, aquí lo dice de sequía. el World Resources Institute. Pero no las hay, mira. Y lo que estamos viendo claramente es la consecuencia de las decisiones de gobierno. Si tú destruyes las capacidades de atención de incendios forestales y estableces incentivos para que los campesinos deforesten, desmonten y usen el fuego, estás creando las condiciones para esta crisis. Entonces creo que realmente aquí es muy clara la responsabilidad del gobierno. Además, mira, la filosofía del gobierno en materia ambiental es clarísima. Basta con echarle una leída
al Plan Nacional de Desarrollo para darnos cuenta que no tiene más que una mención, digamos, fugaz, superficial, un lugar común al tema, que no tiene estrategia, ni planteamiento, ni instrumentos, ni objetivos, ni nada. Es un tema que simplemente al gobierno no le interesa y lo ha demostrado fehacientemente durante toda la administración, con hechos y hechos recurrentes de desdén, de desdeño, de desinterés y digamos, de ataque directo a instituciones ambientales y a políticas ambientales que se adoptaron en el pasado. O sea, eso que está pasando no es realmente novedad, es parte de una secuencia clarísima que se tiene incluso desde que antes de que el gobierno tomara posesión, cuando ya era gobierno electo. Hay que recordar, Carlos, que este gobierno, siendo gobierno electo, canceló, por ejemplo, la iniciativa de creación de la Gran Reserva de la Biosfera en el Mar de Cortés. Entonces, bueno, se inaugura con decisiones antiambientales y antiecológicas. Ya es clarísimo lo que está pasando. Hernán, Así es. ¿Hasta cuándo se vale decir que el gobierno anterior no dejó los protocolos hechos? ¿Hasta cuándo se vale? No sé, mira, lo que yo pero sí ¿no sería veo... bueno preguntarnos hasta cuándo? No sé, lo que yo sí creo es que hay un grupo de gente, de opositores, que no están dispuestos a darles ni siquiera el beneficio Pero de no la estamos duda. hablando de opositores, no estamos hablando de ideologías políticas, pero estamos mira, hablando de protocolos No, de acción desde luego que sí, frente a Ana una Francisca. contingencia. Pero mira, a ver, ¿en qué contexto sucede esto? Hace 2 meses hubo una marcha de un grupo de gente que salió a pedir la renuncia del presidente López Obrador. Dentro de ellos estabas tú, Gabriel. Así es. Yo creo que... Yo no pedía la renuncia, yo fui a marchar porque estoy descontento el mensaje con los clientelares más del régimen. el mensaje Por más cierto, no claro había que vi ahí... periódico, ¿eh? No te la vente. El mensaje más claro ahí era pedir la renuncia del presidente. Yo veo que hay un clima donde ni siquiera le quieren dar el beneficio de la duda a este gobierno que muestre lo que puede hacer. Es cierto, o sea, se recortaron recursos a nivel federal a medio ambiente, a nivel local no, a nivel local en la Ciudad de México creció muchísimo el presupuesto de medio ambiente, eso también hay que decirlo. Pero sí, o sea, obviamente hay una reducción presupuestal que puede ser grave, pero hablar de posturas antiambientales... Perdón, te las enumero. ¿Te parece que...? Te las enumero. Producción de electricidad con carbón, Ajá. resucitar las termoeléctricas más sucias, está bien, acabar Gabriel. con las subastas de energía limpia, acabar con la reforma energética, ir en contra de los ecosistemas de la península de Yucatán con un tren Maya que amenaza la reserva de la biosfera de Calakmul, emprender obras sin manifestación de impacto ambiental, diseñando toda la legislación, diseñando las instituciones que están a cargo de la política ambiental. Es una práctica recurrente. La refinería de Dos Bocas, desmontaron el terreno, destruyeron manglares. Hoy no vemos que haya un solo responsable por estas acciones. En fin, es una secuencia de acciones que claramente van en un sentido antiambiental y que debe preocuparnos muchísimo. Gabriel, yo sé que tú eres un experto en medio ambiente y yo no voy a discutir de tu disciplina con alguien que es experto en medio ambiente. No hables de mí, habla creo de la y lo que espero, no hables de mí, yo no soy el protagonista de esto. Lo que espero, Gabriel, es que los juicios que ustedes hacen sobre este gobierno vengan más de la razón que del estómago. Niégame las cosas porque que acabo de enumerarte. No voy a discutir contigo sobre medio ambiente, te estoy diciendo. No es mi área y sería irrespetuoso frente a una disciplina que no conozco. Lo que creo es que, habiendo visto que saliste a marchar hace 2 semanas, a una marcha donde se pedía la renuncia del presidente, donde hemos visto... Pero, a ver, no hables de mí, hablemos de cosas posturas, objetivas. me cuesta ver tus posturas como racionales. ¿Sí o no se va a resucitar cuando la generación de electricidad con carbón? ¿Sí o no este gobierno está repudiando en los hechos los acuerdos, el acuerdo de París en materia de cambio climático? ¿Sí o no este gobierno le está apostando a los combustibles fósiles? ¿Sí o no este gobierno ha iniciado proyectos sin tomar en cuenta la legislación ambiental? ¿Sí o no este gobierno desmantela, destruye las instituciones? ¿Sí o no este gobierno ha quitado el presupuesto? ¿Y no ves nada rescatable en materia de medio ambiente? Todo está mal. En materia de residuos sólidos no ves diferencias. No sé, yo te pregunto. La institución clave en el país para... Me cuesta pensar que alguien preparado en este tema no pueda haber nada positivo. Dime una. ¿Sí me explico? Dime una. O sea, yo creo que hay que tienes una serie de prejuicios que vienen de las tripas y que por más de que sea tu tema, eres incapaz de hacer un análisis ponderado. Me llama muchísimo la atención. Tú quieres hablar de mí, yo no quiero hablar de mí, tú insistes en hablar de mí. No sé por qué te preocupa tanto mi persona, yo no soy el protagonista. Protagonista debiera de ser la secretaria de Medio Ambiente. ¿Dónde está en esta crisis? Para que vean cuál es el interés del gobierno en estos temas.